Hola queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, es una gran alegría poder encontrarnos de nuevo con ustedes. Dios siempre sale a nuestro encuentro para conversar y el día de hoy el Señor quiere hablarnos por medio de su palabra. Yo quiero felicitarlos, hermanos. Felices Pascuas de Resurrección. El Señor Jesucristo ha resucitado y nos ha abierto las puertas porque Él es el primero y la primicia de todos aquellos que han resucitado, haciendo posible para nosotros la posibilidad para la vida eterna. El día de hoy vamos a hablar de cómo la Pascua es para nosotros y debe de ser para nosotros esa experiencia de paso de la muerte a la vida. Como siempre lo hacemos, vamos a pedirle al Señor que Él pueda disponer nuestro oído, que Él pueda disponer nuestro corazón, para que nosotros podamos atender su palabra y atesorarla en nuestro corazón. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, tú que estás resucitado, tú que estás a la diestra del Padre, tú que sales a nuestro encuentro, Señor, a cada momento para conversar con nosotros. Permite, Señor, que el día de hoy esta palabra que predicamos, esta palabra que hoy escuchamos, la podamos atesorar en nuestro corazón. Que sea una palabra, Señor, para nosotros propicia en el sentido de que pueda dar fruto en nuestras almas, fruto en nuestras vidas y que podamos, al impulso de tu palabra, Señor, nosotros también vivir como resucitados. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo, tú que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les decíamos, hermanos, que el día de hoy vamos a hablar acerca de la Pascua como experiencia de paso de la muerte a la vida. Quisiera apoyarme en este sentido en la palabra de Dios, pero también en algunos elementos que nos presenta la liturgia y algunos elementos históricos. Hablemos en primer lugar de la Pascua judía y la Pascua cristiana. La Pascua, queridos hermanos, es el recuerdo del evento liberador que Jesucristo o que nuestro Señor hace de aquel pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. De hecho, la primera experiencia de Pascua nosotros la encontramos relatada en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, y hay unos versículos que nos hablan acerca de esa experiencia que vivió el pueblo de Israel cuando es liberado de la esclavitud de Egipto. Éxodo capítulo 12, versículos del 3 al 14 nos dice: el día 10º de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes. Entonces, toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura, con verduras amargas. Ustedes no se demorarán en comerlo. Es una Pascua en honor de Yahvé. Ustedes harán recuerdo de este día año tras año y lo celebrarán con una fiesta en honor de Yahvé. Este rito es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hablemos un poquito de historia, hermanos, para entender el significado de la Pascua. La Pascua es el nombre, hermanos, de la fiesta principal, la fiesta judía, la principal fiesta judía que ha pasado a ser la principal fiesta cristiana. El texto que hemos leído en el libro del Éxodo es aquel relato donde nuestro Señor Dios le da al pueblo de Israel unas instrucciones para poder recordar el paso del Señor, que fue un paso liberador en favor del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se encontraba esclavo bajo la opresión del pueblo de Egipto. El pueblo de Dios es liberado. Y este texto que hemos leído, hermanos, es precisamente esas instrucciones que el Señor les da
para poder hacer memoria, para poder hacer recuerdo, como nos dice el versículo 14 del texto que hemos leído. Ustedes harán recuerdo de este día año tras año. Es decir, hermanos, que la celebración de la Pascua para todo judío se convierte en recuerdo, en una celebración que les invita a hacer memoria de ese evento liberador. De hecho, hermanos, la liturgia judía, si ustedes van a una liturgia judía o a una celebración de la Pascua judía, tiene una liturgia muy particular. Cuando hablamos acerca de una liturgia, hablamos de un orden establecido. Y los judíos, hermanos, cuando se da esa celebración o durante la celebración, el más pequeño de la celebración siempre pregunta al mayor que preside la celebración: Padre, ¿y por qué celebramos en esta noche? Y el mayor debe de responder con un texto que está en el libro del Éxodo, en el capítulo 13, versículo 8. Esto lo hacemos recordando lo que hizo Yahvé conmigo cuando salió de Egipto. Es decir, hermanos, que la Pascua judía es el recuerdo de aquel evento del pasado de liberación que Dios hace en favor de su pueblo. Pero ¿qué sucede con el recuerdo? Sucede, hermanos, que con el recuerdo que se va quedando en el pasado, muchas veces tiene menos implicaciones en el presente. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos en aquel hombre que se casó enamorado de una mujer, o en aquella mujer que ha vivido durante muchos años casado con un hombre, y probablemente ese día que se acercó al altar, esa mujer iba con lágrimas en sus ojos. Aquel hombre que recién se casaba, ese día que se casó, tal vez iba con su corazón, hermanos, palpitante. Pero con el tiempo esa memoria se va borrando. Con el tiempo ese recuerdo va desapareciendo. Puede ser lo mismo, eso mismo le puede pasar a un sacerdote que su primer misa después de haber sido ordenado la celebró entre lágrimas. Pero con el paso, si esa persona solamente se queda en el recuerdo, ese recuerdo poco a poco va teniendo menos implicaciones en el presente. Es decir, hermanos, que la Pascua, si solamente nos limitamos al sentido que tiene para los judíos, y yo lo digo con mucho respeto, porque conozco hermanos que profesan esta religión, si solamente se queda en el recuerdo, muchas veces ese tipo de celebración tiene pocas implicaciones en el presente. La Pascua cristiana, que también tiene su prefiguración en la Pascua judía, no es recuerdo del pasado. No se trata solamente de recordar un evento que quedó atrás. No se trata de llevar la memoria a una experiencia que quedó atrás. La Pascua cristiana es la actualización, es no solamente memoria, es actualización, es experiencia de libertad el día de hoy. Lucas capítulo 22, versículos 14 y versículos 19, nos recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo celebra la Pascua con sus hermanos apóstoles, con los discípulos. Nuestro Señor Jesús, como buen judío, también celebra la Pascua, pero instituye el memorial de la Pascua cristiana cuando por primera vez entrega su cuerpo, y su sangre. Lucas capítulo 22, versículos 14 y versículos 19. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Después tomó pan y dando gracias lo partió, se los dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, hermanos,
quiero aquí resaltar una diferencia particular entre la Pascua judía y lo que es la Pascua cristiana. Nosotros en este momento estamos celebrando este tiempo pascual que no es, hermanos, recuerdo del pasado, que es actualización del evento liberador que se trae hacia el presente. En la Pascua judía, queridos hermanos, el pensamiento viaja hacia el pasado. En la Eucaristía, hermanos, que es memorial de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el evento liberador del pasado se trae hacia el presente. Es completamente inversa esta experiencia. En la Pascua judía, nuestros hermanos judíos, hermanos, viajan con su memoria al pasado y dicen, qué hermoso lo que hizo nuestro Señor con nosotros. En la Pascua cristiana, es nuestro Señor Jesucristo que con su fuerza liberadora se hace presente en el hoy de tu vida, se hace presente hoy en mi vida. Y por eso es hermoso, hermanos, si ustedes estuvieron recientemente, celebramos la vigilia pascual y en el rito del lucernario, cuando se signa el cirio pascual, todos han visto que el cirio pascual tiene el año presente y se signa con las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo, y el celebrante dice, Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, suyo es el tiempo y la eternidad, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos, amén. Y con eso el sacerdote signa el cirio pascual, y con eso se quiere significar que la fuerza liberadora de nuestro Señor Jesucristo se hace presente y actual en tu vida el día de hoy, en mi vida el día de hoy, que esa experiencia de cruz no es una experiencia de sacrificio que quedó en el ayer, que quedó en el pasado, que quedó solamente en la memoria. Es una experiencia para tu vida el día de hoy. Jesucristo ha resucitado y quiere darte vida a ti también. Vamos a ir a la pausa, nos vamos a detener un momento para seguir reflexionando acerca de esta experiencia de Pascua como experiencia para nosotros de la muerte a la vida. Ya volvemos. Volvemos con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hemos estado hablando acerca de la Pascua como paso de la muerte a la vida. Hemos tratado de explicar, hermanos, esa diferencia particular que hay entre la Pascua judía y la Pascua cristiana. La Pascua judía, que es memoria del pasado, que es recuerdo del pasado, y la Pascua cristiana, que es anamnesis. Cuando el escritor sagrado en el Evangelio según San Lucas utiliza esa palabra que significa memoria, nosotros a veces interpretamos en el castellano la palabra memoria como un recuerdo del pasado. Sin embargo, anamnesis es traer algo del pasado hacia nuestro presente, haciendo que esa experiencia del pasado tenga vigencia, tenga actualidad, tenga fuerza, tenga poder el día de hoy sobre nuestras vidas. Hacer memoria de la Pascua, hacer memoria de la experiencia de liberación que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en su muerte y resurrección, es hacer presente las llagas de Cristo que nos siguen liberando el día de hoy. Por eso, hermanos, hacer Pascua, decimos que es hacer paso de la muerte a la vida, porque hacer Pascua es hacer experiencia, de esas vivencias que nos llevan a la muerte. Probablemente hoy, para este tiempo de Pascua, debiésemos de estarnos preguntando cuáles son esas experiencias de esclavitud
que hoy día yo debo de presentar a nuestro Señor, que hoy debo de presentar a mi Dios para que Él pueda liberarme de esas experiencias que me esclavizan. ¿Cómo se llama ese poder, ese dominador de turno que vive en tu vida? Cada quien le puede poner un nombre concreto. En algunos se llama envidia, en otros se llama indiferencia, en otros se llama afán de poder, en otras personas se llama rencor, en otras se llama resentimiento, en otras personas se llama arrogancia, soberbia, en otros se llama egoísmo. Y si tú eres de aquellos que dicen, no, si es que a mí el Señor ya me liberó, probablemente en tu vida esa experiencia se llama cinismo, porque ni siquiera tienes la valentía de reconocer cuáles son las esclavitudes que dominan hoy sobre tu vida. Porque si hay algo que Dios quiere hacer, es hacer Pascua. Hacer Pascua es hacer paso. Hacer paso es hacer presente la experiencia liberadora de nuestro Señor sobre nuestras vidas. Siempre me gusta explicar esta experiencia que vivió el pueblo de Israel y aplicarla a nuestras vidas, como el pueblo de Israel vivió literalmente esclavo durante muchos tiempos o durante muchas facetas de su historia particular. Si ustedes recuerdan, hermanos, cuándo sucedió la primera Pascua, es decir, cuándo se dio esa experiencia de Pascua que narra el libro del Éxodo. Eso sucedió alrededor de 13 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando el pueblo de Israel se encuentra bajo la dominación del pueblo egipcio. Pero ¿qué sucede después con el pueblo de Israel? Después caen sobre la dominación del pueblo de Babilonia. Después son enviados al destierro y dominados por el pueblo babilonio. Posteriormente son dominados por los persas. Posteriormente, hermanos, son dominados por los griegos. Posteriormente por los asmoneos. Y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ese pueblo, el pueblo de Dios, se encuentra bajo la dominación del pueblo romano. Es decir, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que muchas veces esa misma experiencia vamos a experimentarla y vamos a vivirla también nosotros como miembros del pueblo de Dios. Las cadenas muchas veces solamente cambian de color. Por eso la primera pregunta que debemos de hacernos frente a esta experiencia pascual, hermanos, es tomar conciencia de cuáles son los nuevos faraones que dominan sobre tu vida. ¿Cuál es el nuevo faraón que domina sobre mi vida? Miren, si hay algo que yo le he pedido al Señor y que yo le he dicho, Señor, esta experiencia y durante este tiempo pascual, yo te quiero ofrecer este faraón que quiere dominar sobre mi vida. Y quiero que tú hagas paso sobre mi vida y que tú me lleves a vivir una experiencia de liberación, que tú me liberes, porque hay faraones y nuevos dominadores que quieren apropiarse de la tierra del Señor. Eso sucede con muchas personas y muchas personas viven esclavizados literalmente porque son incapaces de reconocer en sus vidas, de presentarle al Señor cuál es ese faraón que quiere ser el dominador en su vida. Vuelvo y repito, en tu vida se puede llamar envidia, en tu vida se puede llamar soberbia, en tu vida se puede llamar orgullo, en tu vida se puede llamar afán de poder, en tu vida se puede denominar se puede presentar ese faraón bajo muchas otras formas. ¿Cuál es ese faraón que quiere dominar sobre tu vida? No solamente para que tú lo reconozcas, querido hermano, sino también para que tú lo expongas a la fuerza liberadora de nuestro Señor Jesucristo, que se hace presente con su cruz y con su resurrección el día de hoy en tu vida. Porque Pascua, como lo hemos dicho, no es celebrar un evento del pasado, es hacer presente la fuerza liberadora de nuestro Señor que quiere liberarte hoy. Que quiere que tú vivas como un hijo, que no quiere que tú vivas como esclavo, que quiere hacerte pasar de tierras de esclavitud para volverte a tierra de libertad. Y la única forma de que tú puedas vivir libre es que tú puedas encontrar y hacer morir al opresor.
¿Recuerdas lo que dice el Éxodo, el libro del Éxodo, que hizo nuestro Señor con el pueblo de Egipto? Hacerlo pasar por el Mar Rojo y literalmente darle muerte. La única forma de hacer Pascua, hermanos, es dando muerte a aquellos que nos esclaviza. Mire que San Pablo lo explica de esta forma. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 y versículo 5. Dice San Pablo, si ustedes han resucitado con Cristo, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos, el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si tú has resucitado con Cristo, dale muerte a ese faraón, porque solamente se resucita si se muere. La única y la primera condición, hermanos, que tú tienes que tener para resucitar a una vida nueva es morir. El único que puede resucitar, hermano, es aquel que muere. Y hay muchos de nosotros que tenemos que morir al libertinaje, tenemos que morir a una vida apasionada, tenemos que morir a ese afán desordenado de una vida que nos lleva a la pasión desordenada, de la lujuria, de las impurezas, de la pasión desordenada, de los malos deseos, del amor al dinero, de los materialismos, de los egoísmos, de las luchas de poder, de las envidias, hermanos, de esas rabietas de largometraje, de las soberbias, de las arrogancias, de todo eso tenemos que morir. Ese es el faraón que quiere dominar sobre tu vida y ese es el faraón que tú debes de someter a los brazos amorosos de nuestro Señor Jesucristo, que se hace presente con la fuerza de la resurrección para darte vida, para hacerte vivir libre. El día de hoy, queridos hermanos, hemos hablado de la Pascua no como una experiencia que se queda en el pasado, como una experiencia que se hace presente hoy en nuestras vidas, no como un recuerdo, sino como anamnesis, que es hacer presente esa vivencia liberadora de nuestro Señor Jesucristo al hoy de nuestras vidas. Reconociendo cuáles son esos faraones, reconociendo cuáles son esos ídolos, para darles muerte, para que, como dice la palabra de Dios en boca de San Pablo, para hacer morir en cada uno de nosotros aquello que es terrenal. Vamos a orar. Yo quiero pedirle que ahí donde usted está, le pida al Señor, Señor, haz paso sobre mi vida. Dígale eso y llévate tú todo aquello que me esclaviza. Amadísimo Señor, yo creo firmemente en que tú has muerto y has resucitado y estás a la derecha del Padre. Creo firmemente que tu muerte y resurrección, Señor, no es una experiencia que quedó, Señor, en el pasado. Tú te haces presente, Señor, en el hoy de mi vida, en cada Eucaristía, Señor, celebrada. Tú te haces presente y haces paso nuevamente. Quiero pedirte, Señor, que hagas paso sobre mi vida. Quiero pedirte, Señor, que tú, haciendo paso sobre mi vida, tú me liberes y tú hagas morir en mi vida todo libertinaje, toda lujuria, toda impureza, toda pasión desordenada, todo egoísmo, todo resentimiento, todo rencor, Señor, toda intolerancia, toda forma de sectarismo, todo aquello, Señor, que me hace vivir esclavo, llévatelo, libérame tú, haciendo paso sobre mi vida. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo, que estás vivo, que estás resucitado y que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, queridos hermanos, por habernos permitido compartir con ustedes esta hermosa palabra de Dios. Hasta pronto.